Hoy abrimos un expediente que, bueno, ha fascinado y para muchos ha aterrorizado durante décadas. La vida y los casos de Ed y Lorraine Warren. Hablamos de una pareja de investigadores paranormales estadounidenses que alcanzó una notoriedad inmensa. Muchísima. Afirmaban haber indagado en más de 10.000 casos a lo largo de su carrera. Una barbaridad. 10.000 casos, sí. Nuestra exploración de hoy se va a centrar en eso, en desgranar algunas de sus investigaciones más, digamos, célebres, las intensas controversias que las rodean y, claro, el legado que han dejado. Exacto. Y para entender su impacto yo creo que es clave situar un poco sus roles, ¿no? Ed se presentaba como demonólogo, además de ser autor, conferenciante. Sí. Lorraine, por su parte, afirmaba tener habilidades de clarividencia, decía que era medium en trance ligero. Eso es. Juntos fundaron en 1952 la New England Society for Psychic Research, la NSPR, que, ojo, es reconocida como el grupo de investigación paranormal más antiguo de Nueva Inglaterra. El más antiguo, sí. Y según varias fuentes, pues colaboraban con profesionales muy diversos. Médicos, policías, miembros del clero. O sea, no estaban solos. No. Pero desde el principio su figura generó esa dualidad tan marcada. Para unos eran pioneros, referentes, pero para otros objeto de un escepticismo enorme y muchas críticas. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esos casos que cimentaron su fama. Empecemos por uno que se ha convertido casi en un ícono cultural del terror, la muñeca Annabelle. Annabelle. La historia, tal como la contaron los Warren, arranca en 1970. Dos compañeras de piso contactan con ellos, convencidas de que su muñeca de trapo, una Raggedy Ann normal y corriente en apariencia, Sí. está poseída por el espíritu de una niña fallecida, Annabelle Higgins. Y aquí es donde intervienen ellos. Tras evaluar la situación, su diagnóstico es tajante. Dicen que no se trata de un espíritu humano, sino de una presencia inhumana. Inhumana. O sea, Una entidad demoníaca, básicamente, que manipula la muñeca. Así que deciden que lo más seguro es retirarla de allí. claro. La confiscan y se la llevan a su Museo del Ocultismo, esa colección de artefactos que tenían en su casa de Monroe, en Connecticut. El famoso museo. El mismo. Y claro, el impacto cultural que ha tenido Annabelle después ha sido tremendo. Películas, parte del universo de Conjuring. Totalmente. Resulta inevitable pensar en la inquietud, ¿no? Imagina convivir con un objeto así, cotidiano, que de repente parece tener voluntad propia y siniestra, además. Sí, que se acaba de mudar, huye de su casa en Long Island, Nueva York, diciendo que son víctimas de una presencia demoníaca aterradora, violenta. Y los Warren entran en escena. Fueron de los primeros investigadores paranormales en ir a la casa después de que los Lutz se fueran. Lorraine Warren en particular insistió siempre, públicamente y durante años, que los fenómenos de allí fueron auténticos, que no era un engaño. Sin embargo, aquí es donde la cosa empieza a complicarse, ¿verdad? Porque la tensión entre el relato popular y las críticas es enorme en Amityville. Enorme, sí. El caso ha sido objeto de un escepticismo masivo y además bien documentado. Investigadores como Stephen y Roxane Kaplan lo calificaron directamente de engaño, de hoax. Sí, he leído sobre eso. Y más fuerte aún fue la declaración de William Weber. Era el abogado que representó a George Lutz en un juicio posterior. Pues Weber afirmó en 1979 que él, junto con el escritor Jay Anson y los propios Lutz, habían inventado gran parte de la historia. ¿Inventado? Sí. Dijo literalmente que fue entre muchas botellas de vino, buscando notoriedad y dinero, claro. Madre mía, eso es muy fuerte. Y las refutaciones no acaban ahí. Investigadores escépticos como Benjamin Radford han analizado el caso a fondo y concluyen que la historia que se hizo famosa fue desacreditada. Por testimonios de testigos, por investigaciones posteriores, por pruebas forenses que contradecían lo que decían los Lutz y, por tanto, el diagnóstico paranormal de los Warren. Entiendo. Así que Amityville se convierte en un ejemplo muy temprano y muy claro de ese patrón que vamos a ver más veces. Una historia de terror súper impactante, muy mediática, pero con serias dudas sobre si es real. Esa constante tensión es, como dices, una clave para entender a los Warren. Y nos lleva a otro caso muy sonado. Esta vez cruzamos el charco. El poltergeist de Enfield. Enfield, sí.
en un suburbio de Londres a partir de 1977. La historia involucra a una familia, sobre todo a dos hermanas adolescentes, que supuestamente sufrían fenómenos poltergeist. Objetos volando, ruidos raros, voces... Lo típico, ¿no? Lo típico del poltergeist, sí. Y los Warren también se involucraron en Enfield, aunque aquí la naturaleza y el alcance de su participación, bueno, también es motivo de controversia. ¿Ah, sí? Ellos defendieron la idea de posesión demoníaca, como solían hacer. Pero esta visión chocó bastante con la de otros investigadores que estaban allí, como los parapsicólogos Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair, que pasaron muchísimo más tiempo investigando. ¿Y qué pensaban ellos? Pues muchos observadores, incluidos Grosse y Playfair en algunos momentos, sospechaban que las niñas eran responsables de gran parte de los fenómenos, que podía ser un engaño o una llamada de atención. Ya. Era complicado. Y he leído críticas muy específicas a cómo intervinieron los Warren en Enfield. Guy Lyon Playfair, en su libro sobre el caso This House is Haunted, y en entrevistas, minimizó mucho el papel de los Warren, muy diferente a lo que se ve en la peli de Conjuring 2. Claro, la película lo exagera. Playfair dijo que los Warren aparecieron una sola vez, sin ser invitados, y que Ed Warren le llegó a comentar el potencial económico del caso. Ostras. Según Playfair, hasta les negaron la entrada a la casa alguna vez, y que la familia, los Hodgson, apenas les conocían antes de esa breve visita. Esto nos plantea una reflexión importante, ¿no? Sobre cómo las narrativas, sobre todo en el cine, pueden simplificar o distorsionar la realidad de estos casos tan complejos. Totalmente. La versión del cine a menudo busca el espectáculo, la figura del héroe, y deja de lado los matices, las dudas que sí están documentadas. 81. En Connecticut. Este caso es realmente singular, único en la historia judicial de Estados Unidos. Arne Johnson fue acusado de matar a su casero, Alan Bono. Sí. Meses antes, los Warren habían estado con la familia de la prometida de Johnson, Debbie Glatzel, por la supuesta posesión del hermano pequeño de David. Ah, había una conexión previa. Sí. Durante un exorcismo a David, se supone que Johnson desafió al demonio a que entrara en él. Y después del homicidio, los Warren apoyaron la idea de que Johnson también estaba poseído cuando mató a Bono. Y lo increíble fue la defensa, ¿no? Exacto. El abogado de Johnson intentó alegar no culpable por razón de posesión demoníaca, algo sin precedentes. Que claro, el juez rechazó, me imagino. Como era de esperar, sí. Por falta de base científica legal, Johnson fue condenado por homicidio, pero la estrategia montó un revuelo mediático enorme. Y este caso también tuvo su película, ¿no? Y un libro antes. Sí, inspiró el libro The Devil in Connecticut, de Gerald Brittle, que por cierto también ha tenido líos legales. Y mucho después, la película The Conjuring, The Devil Made Me Do It. La lista de casos asociados a los Warren es larguísima. Y siempre con ese patrón. Fenómenos raros, su intervención y luego la polémica. Exacto. Tenemos el caso de la familia Perron en Rhode Island, en 1971. Decían que su granja estaba encantada por una supuesta bruja del siglo XIX, Bathsheba Sherman, que había maldecido la tierra. La base de la primera película de The Conjuring. Justo. Y Lorraine Warren fue consultora en la peli. Incluso hizo un cameo. Lo que difumina aún más esa línea entre su trabajo real y cómo se representa en el cine. Otro caso que saltó a la fama por las adaptaciones, la casa Snedeker en Connecticut, en 1986, una antigua funeraria. Sí, los Warren afirmaron que estaba infestada de demonios por supuestas prácticas necrófilas que habían ocurrido allí. De ahí salió el libro In a Dark Place y luego la peli The Haunting in Connecticut. Pero aquí la controversia viene de alguien muy cercano, ¿no? Del propio autor del libro. Efectivamente, de Ray Garton. Años después, Garton admitió públicamente que la historia que le contaron los Warren y los Snedeker estaba llena de inconsistencias. ¿Inconsistencias? Sí, dijo que la familia que tenía problemas de adicciones no mantenía una versión coherente. Y lo más fuerte, Garton llegó a decir que Ed Warren le dijo que rellenara los huecos y la hiciera más terrorífica. Eso es gravísimo. Básicamente fabricar la historia. Es una acusación muy seria, ¿sí? Y hay una cita de Garton sobre Lorraine que es demoledora. Hablando con el investigador Benjamin Radford, Garton dijo: si Lorraine Warren me dijera que el sol saldrá mañana, buscaría una segunda opinión. Uf, tela. Eso lo dice todo sobre su credibilidad para Garton, después de trabajar con ellos. Desde luego. Y la lista sigue, ¿eh? La familia Smurl en Pensilvania. Ruidos, olores, apariciones.
Los Warren dijeron que había 4 espíritus y un demonio que agredía sexualmente a la pareja. ¡Qué horror! También dio para libro y TV movie, The Haunted. Y se rumorea que podría ser la base de la próxima Conjuring, Last Rites. Y para acabar con los casos, mencionemos el cementerio Union, en Easton, Connecticut, el de la Dama Blanca. Sí, una leyenda local. Ed Warren afirmó haberla investigado años y hasta dijo que capturó su esencia en película para su libro Graveyard. Vale, todo este recorrido por casos tan famosos y a la vez tan polémicos nos lleva de cabeza a hablar de las críticas y el escepticismo que siempre rodearon a los Warren. De forma natural, sí. Una de las evaluaciones críticas más importantes fue la de la New England Skeptical Society, la NES, un grupo dedicado a promover el pensamiento crítico. ¿Qué hicieron ellos? En 1997, los líderes de NES, Stephen Novella y Perry De Angelis, entrevistaron a los Warren y visitaron su Museo del Ocultismo. Querían ver las pruebas de primera mano. ¿Y a qué conclusiones llegaron, después de hablar con ellos y ver el museo? Pues sus conclusiones, que publicaron en el Connecticut Post, fueron bastante duras. Dijeron que los Warren eran gente agradable, buenos conversadores, pero calificaron sus afirmaciones sobre fantasmas y demonios como, y cito, en el mejor de los casos, contadores de historias de fantasmas sin sentido, y en el peor, fraudes peligrosos. Vaya. Después de examinar las pruebas, fotos, audios, vídeos, los objetos del museo, concluyeron que era todo palabrería. Usaron la palabra irlandesa blarney. Señalaron fallos concretos en su método. Sí, claro. Destacaron errores muy típicos en la investigación paranormal amateur. Confundir reflejos, motas de polvo, destellos de flash con orbes o fantasmas. Criticaron la falta total de controles rigurosos, de evidencia científica sólida para afirmaciones tan extraordinarias. Ya. La conclusión de Novella fue clara. No están haciendo buena ciencia. Tienen una conclusión predeterminada a la que se aferran literal y religiosamente. O sea, partían de su creencia en demonios y luego interpretaban todo para que encajara ahí. ¿Y cómo respondían los Warren a estas críticas sobre su falta de método científico? Bueno, la respuesta de Lorraine, recogida en esa misma entrevista, fue muy reveladora de su punto de vista. El problema con los escépticos es que no basan nada en Dios. Desviaba la crítica a una cuestión de fe. Exacto. A lo que Novella replicó defendiendo el enfoque escéptico. Se necesita trabajo para hacer pensamiento crítico sólido, para evaluar pruebas objetivamente. Eso hacen los científicos y eso defienden los escépticos. Entiendo la postura. La preocupación de fondo para grupos como NES no era solo la falta de pruebas, sino el daño potencial. Reforzar delirios en gente vulnerable, confundir al público sobre qué es una investigación fiable. Claro, tiene sentido. Más allá de los casos y las polémicas sobre sus métodos, está el legado tangible y personal que dejaron. Y una parte clave fue, sin duda, su Museo del Ocultismo. Exactamente. Ese museo, en un anexo de su casa en Monroe, fue durante décadas como un lugar de peregrinación para los interesados en lo paranormal. Cientos de objetos supuestamente malditos o relacionados con sus casos. Annabelle, la estrella, claro. Pero cerró, ¿no? Sí, Lorraine siguió gestionándolo con su yerno, Tony Spera, tras morir Ed, pero tuvo que cerrar al público en 2019 por problemas legales de zonificación. No se podía tener un museo público en una zona residencial. Y ya ha habido noticias recientes sobre el futuro de la casa y el museo, ¿verdad? Algo sorprendente. Sí, bastante sorprendente. En agosto de 2025 se anunció que el cómico Matt Rife y el youtuber Elton Castell, conocidos por su interés en lo paranormal, compraron la casa de los Warren y todo el contenido del museo. ¿En serio? ¿Y qué van a hacer? Pues según se ha dicho, actuarán como guardianes de los artefactos hasta 2030 y tienen planes de reabrir el museo al público, incluso ofrecer experiencias como pasar la noche allí. Veremos en qué queda todo esto. Madre mía, pasar la noche allí. Bueno, en cuanto a su vida personal, eran públicamente muy católicos. Se casaron súper jóvenes, en 1945, tuvieron una hija, Judy, Sí. y su fe católica lo impregnaba todo, ¿no? Creía que la falta de fe abría puertas a los demonios. Totalmente. Ed murió en 2006 y Lorraine le sobrevivió bastante, hasta 2019. Murieron mayores, él con 79 y ella con 92. Están enterrados juntos en Monroe. Pero incluso en lo personal también hay sombras, ¿no? Surgieron acusaciones muy graves hace unos años. Sí, en 2017, una mujer llamada Judith Penny, que vivió y trabajó con ellos muchos años, hizo unas declaraciones muy fuertes.
Afirmó haber tenido una relación con Ed Warren durante 40 años, empezando supuestamente cuando ella tenía 15 y él 27. 15 años. Eso es terrible. Muy grave. Y alegó también que Lorraine lo sabía, y que, una vez, la convenció para abortar un embarazo de Ed para evitar el escándalo. Incluso describió abuso físico por parte de Ed. Es tremendo. Hay que decir, para ser justos, que la hija, Judy, y su marido, Tony Spera, negaron todo esto rotundamente. Dijeron que nunca vieron nada parecido en décadas conviviendo con ellos y con Judith Penny. Exacto, esa es la contraparte. Y también se supo que Lorraine puso una cláusula en los contratos de las películas de The Conjuring prohibiendo que se les retratara cometiendo infidelidades o delitos con menores, lo cual le añade otra capa de complejidad a su imagen. Sin duda. Y finalmente, parte de su legado es también su influencia directa en otros investigadores. Formaron a varias personas que se convirtieron en demonólogos, digamos, siguiendo sus pasos, como Dave Considine o su propio sobrino John Safis, que también ha tenido su carrera mediática. Sus ideas, aunque polémicas, han perdurado. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Los Warren son figuras complejas, polarizantes, sin duda. Su impacto en el mundo paranormal y sobre todo en la cultura popular, en el cine de terror, es innegable. Han definido cómo imaginamos las casas encantadas para muchísima gente. Pero esa influencia cultural tan bestia convive con un historial de investigaciones lleno de controversias, acusaciones de exageración, incluso de fraude, y un cuestionamiento constante desde la ciencia y el escepticismo sobre sus métodos y pruebas. Eran maestros creando narrativas, mezclando fe religiosa, fenómenos inexplicables, creando historias que conectaban con los miedos y creencias de la gente. Exacto. Hay una tensión ahí que no se resuelve, entre los relatos espectaculares que nos atrapan y las investigaciones críticas que apuntan a explicaciones más normales, a falta de pruebas, a posible manipulación. Quizás el legado más duradero de los Warren no sea tanto si encontraron pruebas reales de lo sobrenatural, sino lo que su enorme popularidad dice sobre nosotros. ¿Qué quieres decir? Pues, ¿qué nos dice esta fascinación sobre cómo nos relacionamos con el miedo, con lo inexplicable, sobre el poder que tiene una buena historia, sobre todo si toca la fibra de la creencia y el terror? Y, al final, sobre lo difícil que es distinguir entre fe, fenómeno real y posible engaño ante relatos tan extraordinarios. Esa pregunta quizás es más inquietante que cualquier fantasma.